Buenos días a todos, soy Sara Wally Fernández de la Universidad de León y voy a presentar mi trabajo titulado La reducción de la brecha de género educativa como fuente de desarrollo económico. Antes de comenzar, me gustaría expresar mi agradecimiento a los organizadores del Congreso Internacional Mujeres Liderando el Cambio por darme la oportunidad de participar y gracias también a todos por la atención. El orden que vamos a seguir en la presentación es, en primer lugar, una breve introducción, los objetivos del trabajo, la metodología utilizada, los resultados obtenidos y, por último, la discusión y las conclusiones. Para comenzar, con una breve introducción, podemos decir que las desigualdades de género se sitúan entre las formas de desigualdad más enraizadas a nivel mundial. El hecho de que estas diferencias afecten al 50% de la población del planeta convierte a las disparidades de género en un gran bache para el crecimiento económico. El impacto negativo de la desigualdad de género en el crecimiento económico ha sido analizado por numerosos autores, y los canales por los que se produce esta influencia negativa son varios, entre ellos, por destacar algunos, las consecuencias negativas de la desigualdad en la acumulación de activos y factores productivos o el impacto negativo en el PIB del desempleo femenino. Otro de estos canales por los cuales la desigualdad afecta al crecimiento económico es la desigualdad de género educativa, que sigue estando presente en la mayoría de los países del mundo. Teniendo en cuenta, por un lado, la importancia de la educación en el crecimiento económico y, por otro, la esencial necesidad de la igualdad de género educativa para maximizar este efecto positivo de la educación en el crecimiento, es necesario entender cómo puede impactar la desigualdad de género en el terreno educativo en el desarrollo actual de la economía de los países. Los objetivos de este trabajo son dos. En primer lugar, establecer la evolución en los últimos años y la situación actual de las desigualdades de género en educación. Y en segundo lugar, evaluar el impacto de la brecha de género en el ámbito educativo en el crecimiento económico de los países. En cuanto a la metodología utilizada para conseguir estos objetivos, se lleva a cabo en primer lugar un análisis cuantitativo y en segundo lugar una estimación por el método de los mínimos cuadrados generalizados. En primer lugar, se lleva a cabo este análisis cuantitativo de la evolución de las desigualdades de género educativas entre los años 2000 a 2022, aunque en determinadas variables ha tenido que finalizar en 2020 por la indisponibilidad de datos. Las diferencias entre hombres y mujeres se analizan para todas las etapas educativas, para la etapa preprimaria, primaria, secundaria y terciaria. Las variables seleccionadas para evaluar esta inequidad son las tasas de inscripción o de matrícula en cada una de estas etapas, desagregadas por género, y se obtienen de la base de datos del Banco Mundial. También se ha llevado a cabo el análisis para 4 grupos de países: países de ingreso alto, de ingreso mediano alto, de ingreso mediano bajo y países de ingreso bajo. Los países se incorporan a uno u a otro grupo según la clasificación que realiza cada año el Banco Mundial según los niveles de ingreso. Tras este análisis se ha llevado a cabo una estimación por el método de los mínimos cuadrados generalizados, para evaluar el efecto de los diferentes niveles educativos en el crecimiento económico. La estimación se lleva a cabo utilizando como variable dependiente la tasa de crecimiento anual del Producto Interior Bruto per cápita, y las variables independientes son las tasas de inscripción en los diferentes niveles educativos, pero en este caso sin desagregar por sexo. Los datos procedentes también de la base de datos del Banco Mundial corresponden en este caso al periodo de 1980 al 2020, para recoger, además de los años entre 2000 y 2020, las 2 décadas anteriores, con la finalidad de mejorar la estimación. Vamos a pasar a ver ahora los resultados obtenidos para cada etapa educativa, comenzando por el nivel preprimario. En los gráficos vemos representada la inscripción escolar en nivel preprimario en el periodo 2000 a 2020 para ambos sexos. Vemos que está representado en azul la inscripción escolar de los varones y en naranja la inscripción escolar en este nivel preprimario de las mujeres. Para los 4 grupos de países, según su ingreso, lo que podemos ver es que tanto la evolución, que sigue una tendencia positiva en todos los casos, como la situación en el último año estudiado, en 2020, es prácticamente la misma para ambos sexos. Lo que sí que vemos bastante diferente es la inscripción en función del nivel de ingreso de los países. Así, en el último año estudiado, en este 2020, los países de ingreso alto presentaban una inscripción del 83%, tanto para varones como para mujeres, mientras que en los países de ingreso bajo la inscripción en el nivel preprimario era de tan solo un 20%, también para ambos sexos. En cuanto a los resultados para la etapa primaria, podemos ver en este gráfico la evolución de las diferencias entre la inscripción femenina y masculina en educación primaria en el periodo 2000 a 2022. Lo que podemos ver en este gráfico es que para los países de ingreso alto y los países de ingreso mediano alto,
las diferencias rondan el cero para todo el periodo, es decir, que las tasas de matriculación son muy similares para ambos géneros. En el caso de los países de ingreso mediano-bajo, vemos una tendencia decreciente y vemos incluso diferencias negativas entre 2013 y 2017. Estas diferencias negativas pueden deberse a la inscripción en esta etapa de mujeres de mayor edad. Como podemos ver, en años anteriores había una menor inscripción femenina, por lo tanto habría mujeres que no habrían cursado esta etapa y que se inscriben posteriormente cuando tienen una edad más avanzada. Pero vemos que después, a partir de 2018, las diferencias siguen la tendencia de los países de ingreso alto y mediano alto y se acercan al cero. En cuanto a los países de ingreso bajo, vemos también una tendencia decreciente, pero este ritmo de descenso se retrasa o es más lento a partir de 2014. Y también podemos ver que para este grupo de países las diferencias entre ambos sexos son superiores y siguen siendo bastante elevadas entre mujeres y varones. Pasamos ahora a ver los resultados en el nivel secundario. En el gráfico podemos ver representada la evolución de las diferencias entre la inscripción femenina y masculina en educación secundaria en el periodo 2000 a 2020. Para los países de ingreso alto podemos ver que las diferencias oscilan alrededor del cero durante todo el periodo, lo que indica una relativa equidad en las tasas de matrícula. La mayor diferencia negativa que podemos ver al inicio del periodo, que indica una mayor tasa de matriculación femenina, puede deberse, al igual que hemos visto en la etapa primaria, a una mayor inscripción femenina en estos años de mujeres de mayor edad que el grupo etario que se toma como referencia, como consecuencia de que las mujeres presentaban en años anteriores una menor educación secundaria y, por lo tanto, han tenido que concluir estos estudios con posterioridad. Este mismo efecto se puede ver a partir del año 2004 en los países de ingreso mediano-alto. Los países de ingreso mediano-bajo presentan una disminución constante de la diferencia en las tasas de inscripción masculina y femenina, pero hay una bajada del ritmo de descenso a partir del año 2013. Lo podemos ver aquí, esta bajada del ritmo de descenso. Por último, los países de ingreso mediano-bajo presentan, al igual que en la etapa anterior, una diferencia muy superior al resto. Tendrían unas diferencias bastante más altas que los otros tres grupos de países. Presentan una tendencia decreciente, pero también con una reducción de la pendiente a partir del 2015, lo que indica, al igual que para los países de ingreso mediano-bajo, una reducción del ritmo de descenso. Podemos ver que aquí se estaban reduciendo de una forma más acusada y aquí, sin embargo, la reducción es menor. Por último, vamos a ver los resultados obtenidos para la etapa terciaria. En los gráficos podemos ver la inscripción escolar en este nivel para el periodo 2000 a 2020 y para ambos géneros. En azul está representada la inscripción escolar de los varones y en naranja la inscripción escolar de las mujeres. Podemos ver que la tendencia ha sido positiva para todo el periodo y para los cuatro grupos de países. Sin embargo, las tasas de inscripción difieren mucho según los ingresos. Vemos un descenso de la tasa de inscripción en etapa terciaria a medida que descienden los ingresos. Así, en el último año del periodo, vemos que para los países de ingreso alto y para las mujeres la tasa de inscripción en etapa terciaria supera el 80%, mientras que para los países de ingreso bajo y para las mujeres, en el último año estudiado, la tasa de inscripción en la etapa terciaria no alcanza ni siquiera el 8%. Las diferencias de inscripción entre mujeres y hombres también son diferentes en función del nivel de ingresos. En los países de ingreso alto e ingreso mediano alto, la tasa de inscripción femenina es superior para todo el periodo y además esta diferencia va aumentando, se incrementa a lo largo de todo el periodo. Vemos que aquí la diferencia entre mujeres y hombres es mayor que al inicio del periodo y es siendo superior la inscripción femenina. Para los países de ingreso mediano-bajo, al comienzo del periodo es superior la tasa de inscripción masculina, sin embargo hay una convergencia entre ambos sexos y al final del periodo vemos que hay una ligera, pero muy ligera, inscripción superior femenina. En los países de ingreso bajo son los países que presentan unas mayores desigualdades, siendo superior en este caso y siendo el único caso en el que la etapa de inscripción masculina es superior para todo el periodo y además esta diferencia aumenta del 2000 al aproximadamente 2010 y se mantiene constante sin reducirse para el resto del periodo. Pasamos a ver ahora los resultados de la estimación.
se encuentra que la inscripción o matrícula en la etapa primaria no ejerce un efecto significativo en la tasa de crecimiento del PIB. Esto puede entenderse al contar los países de ingreso alto y mediano con tasas de inscripción cercanas al 100%, lo que supone que todos los niños de la edad correspondiente están cursando esa etapa y que además, en ciertos casos, se han inscrito personas de mayor edad para completar esta educación. El hecho de que prácticamente toda la población de un país haya pasado por esta etapa educativa hace que el margen de mejora de esta tasa sea muy pequeño y podría explicar su falta de impacto en el crecimiento del PIB. No hay, sin embargo, que perder de vista su importancia y trascendencia al ser necesario completar esta etapa educativa para acceder a etapas superiores que sí influyen positivamente en el crecimiento económico. De la misma manera, tampoco se encuentra un impacto significativo de la matrícula en la etapa preprimaria, pero al igual que ocurre con la enseñanza primaria, este resultado no se puede tomar como una excusa para no promocionar esta educación, ya que permite una mejor asimilación de los niveles de educación posteriores. La tasa de inscripción en la etapa secundaria sí que presenta un efecto significativo y positivo en la tasa del crecimiento del PIB. Parece lógico pensar que ante un panorama donde todos los países posean la misma educación de nivel primario, la diferencia vendrá marcada por aquellos que posean un mayor nivel formativo en las etapas siguientes. La educación secundaria genera un mayor crecimiento económico por dos canales. Primero, porque permite una mejor y mayor asimilación de nuevas tecnologías procedentes de los países líderes. Y segundo, el capital humano es más difícil de ajustar que el capital físico, por lo que aquellos países que posean una proporción más alta de capital humano frente a capital físico, como por ejemplo como ocurre tras una guerra que destruye principalmente capital físico, crecerá más rápido ajustando hacia arriba simplemente la cantidad de capital físico. Por último, se encuentra que la educación terciaria presenta un impacto significativo y negativo para el crecimiento económico. Esto puede deberse a que en ciertos países las personas con un alto nivel educativo, y especialmente las mujeres, no están bien utilizadas en los mercados laborales, ya que el simple aumento de años de escolarización sin ampliar las habilidades cognitivas de la población también tiene un impacto pobre en el desarrollo económico. El análisis de los resultados obtenidos nos lleva a destacar en esta diapositiva de discusión una serie de ideas. Primero, que debido a la importancia de la etapa primaria para acceder a las etapas superiores, en los países de ingreso bajo es necesaria reducir la desigualdad existente en esta etapa entre varones y mujeres para la reducción de la brecha en las etapas sucesivas. En segundo lugar, la importancia de la educación secundaria convierte en esencial la necesidad de reducir la brecha de género en esta etapa en los países de ingreso bajo, siendo el aumento de la tasa de inscripción femenina un posible camino para lograr un mayor crecimiento económico y disminuir a su vez la brecha de ingresos entre este grupo de países y aquellos con ingresos más elevados. Tenemos que la educación terciaria es el único nivel educativo que para los países de ingreso alto y mediano presenta una inscripción femenina notablemente superior. Sin embargo, es probable que gran parte de estas mujeres que poseen estudios de nivel terciario no se incorporen al mercado laboral o bien lo abandonen al convertirse en madres, lo que supondría un perjuicio para la economía de un país que no recuperaría la inversión hecha en estos estudios. Los resultados obtenidos sugieren también que la reducción de la brecha de género educativa en matrícula secundaria sería una forma eficaz de promover el crecimiento económico de los países de ingreso bajo, y que por otro lado, para el conjunto de países y en relación con el impacto negativo de la educación terciaria, es necesaria la eliminación de las barreras que impiden a las mujeres acceder a determinadas ocupaciones y el fomento de la inclusión de la población femenina en el mercado laboral, lo que permitiría un mayor y más eficiente aprovechamiento por parte de las economías nacionales del capital humano femenino. Como conclusión, tenemos que los resultados muestran una convergencia entre hombres y mujeres en la etapa primaria, que resulta no relacionarse significativamente con el crecimiento económico. La educación secundaria ejerce un impacto positivo en el crecimiento económico, donde la brecha de género se ha reducido notablemente en todos los grupos de países, excepto en los países de ingreso bajo. Trabajar en el cierre de esta brecha en el grupo de países con menores ingresos es fundamental para un mayor y más rápido crecimiento económico de estos países de ingreso bajo. La educación terciaria es la única etapa educativa donde la matrícula femenina es mayor a la masculina en los países de ingreso alto y mediano bajo. Sin embargo, la estimación realizada indica un impacto negativo de esta variable en el crecimiento económico,
debido probablemente a la mala utilización en ciertos países de las mujeres en los mercados laborales, debido a barreras de entrada al mercado laboral y a ciertas ocupaciones. Para revertir este efecto negativo sería necesario el fomento de la inclusión de la población femenina en el mercado laboral, mejorando el aprovechamiento de la formación de las mujeres. Y esto ha sido todo. Muchas gracias de nuevo a todas y a todos por vuestra atención.